acerca de cómo debemos responder como cuerpo de Cristo, como iglesia, ante el conflicto que existe en la actualidad, si ante ciertas ideologías que hablan y promueven un partido político u otro, pero cuál debe ser nuestra posición, cuál debe ser nuestro entendimiento, nuestra convicción, ¿sí? Porque yo creo algo, que vivimos en una generación donde las opiniones abundan, pero el discernimiento escasea. Y el conflicto entre Israel y Palestina es uno de los ejemplos más evidentes de esta realidad. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, el llamado del apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, ¿sí? En esta generación donde las opiniones abundan. ¿Sí? El llamado del corazón de Dios es no se amolden a la forma de pensar, al pensamiento de este sistema, a las opiniones que vas a encontrar en redes sociales, cuando enciendas tu televisor, cuando enciendas sí, tu celular y veas las opiniones que abundan, no se amolden a eso, no hagan de esas narrativas su convicción, sino, dice Romanos 12:2, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Es un llamado a ser renovados en nuestra forma de entender. Por eso oramos al principio, espíritu de revelación y de sabiduría. Danos entendimiento. Ilumina el corazón, ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Porque la palabra discernir, esta palabra discernir, tiene que ver con aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Discernir un conflicto como este tiene que ver con conocer un poco de la perspectiva de los hombres, como hoy vamos a estudiar un poco acerca de la historia que hay detrás de Palestina, vamos a estudiar la narrativa, pero también las interpretaciones, pero luego tenemos que siempre finalizar viendo y discerniendo la perspectiva de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ese es nuestro objetivo final. ¿Sí? Queremos responder qué dice, cuál es la luz bíblica ante el conflicto. Entonces, número uno, eh, algo que tenemos que entender es que de base y de punto de partida es que el lugar de Israel, ¿sí? Dentro del plan de Dios es un lugar único y especial, ¿sí? Israel ocupa un lugar único dentro del plan redentor de Dios. Y esa afirmación que estoy hablando ahora mismo, a muchos cristianos les puede generar reacciones diferentes, diversas, ¿sí? Algunos lo rechazan porque creen que Israel ya no tiene relevancia en el plan divino. Vamos a hablar de eso más adelante. Muchos rechazan esta idea de que Israel ya no tiene un lugar en el plan de Dios. Pero otros la exageran. Otros llevan a Israel a convertir como una nación incapaz, una nación incapaz de cometer errores. ¿Sí? Muchos piensan que, bueno, ya si Israel es santo, ¿verdad? Ya todo lo que Israel hace está aprobado por Dios y todo lo que Israel haga es sí y amén, ¿no? Ya cambiaron la palabra por Israel, ¿sí? Y también es un extremo, ¿sí? Entonces, necesitamos nuevamente volver al punto de lo que nos reúne hoy, es discernir desde el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hoy ver. Fíjense, Génesis capítulo 17 lo tienen en la pantalla. A todo esto les digo, hay muchas cosas que vale la pena ir tomando notas, otras que estamos preparando un ebook, ¿sí? Un material sobre toda esta masterclass, cosas que quizás no voy a alcanzar a tocar ahora, pero para que quienes tengan hambre y quieran seguir profundizando en esto, todo lo que vamos a ir tocando ahora y mucho más, vamos a tener preparado en los próximos días. Así que simplemente para que lo tengan presente, ¿sí? Pero fíjense Génesis capítulo 17 versículo 7 dice, estableceré mi pacto, dice el Señor, entre mí, tú-
perdón, voy de nuevo. Acá dice, porque lo leí en la pantalla, dice, estableceré mi pacto entre tu descendencia, ¿sí? Entre el Señor y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. O sea, el Señor establece un pacto entre el nombre de Dios y la descendencia de Abraham, ¿sí? Y todas sus generaciones, dice, este será pacto perpetuo, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sí? El hecho de entender que Dios formaliza este pacto, ¿sí? Desde Génesis 15 ya formaliza este pacto. Y lo que este pacto, bueno, es para meternos a estudiar de manera profunda. Les animo a los que quieran estudiar específicamente esto. Obviamente hay otro entrenamiento que preparamos y está listo. Los que quieran nos pueden pedir información sobre el Israel, ¿sí? El plan de Dios en pasado, presente y futuro. Y ahí estudiamos por detalle cómo se conforma este pacto. Básicamente, tres elementos fundamentales es una persona escogida que fue Abraham, una descendencia escogida, ¿sí? Que viene a ser Israel a través de Isaac, y una tierra prometida. O sea, el pacto que Dios formaliza con Israel tiene que ver con, a través de una persona que es Abraham, una descendencia que es Israel, todo el pueblo judío, y una tierra prometida que tiene que ver con donde hoy Israel vuelve a ocupar desde el 1948, que es un milagro de parte del Señor, cómo se da este nuevo nacimiento después del contexto de la crisis que vivía. Entonces nos damos cuenta que es un pacto perpetuo. Ahora, punto importante en esto. La elección divina, ¿sí? Nunca anula la responsabilidad humana. ¿Sí? Eso es muy importante. El hecho de que Dios hace un pacto, y es verdad que es un pacto incondicional, porque si fuera por la condición del pueblo de Israel, ese pacto no duraba ni una semana, ¿sí? Entonces, evidentemente el pacto es incondicional, pero aún así hay responsabilidad humana, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Que Dios, aunque Dios se comprometió en hacer un plan y llevarlo a cabo con Israel, tiene que ver con que Dios no ignora el pecado de Israel, ¿sí? No ignoró en el pasado, no lo ignora en el presente y no lo va a ignorar en el futuro. Los profetas, de eso se trataba el ministerio profético, ¿verdad? Los profetas en el Antiguo Testamento denunciaban constantemente idolatría, injusticia, vuelvan al Señor, rebeldía. Entonces Israel fue disciplinado, fue juzgado, fue llevado al exilio. Y parte de las consecuencias también en estos casi 2000 años, ¿sí? Hasta el 1948, tiene que ver con un exilio, consecuencias de la desobediencia, que están en Deuteronomios también capítulo 6, capítulo 7, ¿sí? Y capítulo 8 habla de las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Ya el Señor anticipaba lo que podía pasar. Entonces la elección divina nunca anuló la responsabilidad humana. Entonces, es interesante eso porque apoyar el propósito de Dios para Israel no significa justificar todo lo que hace Israel, ¿sí? La Biblia jamás hace eso y es un extremo. Dios mismo corrige, Dios mismo disciplina a su pueblo cuando fue necesario y lo va a hacer cuando sea necesario. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante porque como intercesores nos tenemos que parar no desde el lado desde la misericordia humana, sino desde la justicia divina, que es lo que Dios quiere para este pueblo. Él sabe lo que el Medio Oriente necesita más que las redes sociales. El Señor lo sabe, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el segundo punto. Entonces, una vez que entendemos el lugar que ocupa Israel en el corazón de Dios, podemos empezar con esta pregunta que es: ¿de dónde surge el nombre Palestina? Oren por mí que tengo el desafío de ser lo más simple posible, ¿sí? En pocos minutos. ¿De dónde surge el nombre Palestina? ¿Sí? Bueno, Palestina es uno de los términos más repetidos en el debate actual. Y cada vez que pongas Palestina, se presta para muchísimos tipos de comentarios, ¿sí? Pero pocas veces se está estudiando el origen real.
Y es una de las invitaciones por la cual quizás algunos de los que estamos aquí conectados llegaron hoy, ¿sí? Entonces, no basta solamente con escuchar el término, sino que hay que preguntarse de dónde viene, cómo se usó históricamente y qué significa hoy. Básicamente es una invitación de dónde viene, cómo se usa históricamente y qué significa hoy. ¿Por qué? Porque lo que hoy significa es muy diferente a cómo inició los orígenes de este término. Entonces, fíjense, ahí la letra A dice los filisteos y los orígenes del término, ¿sí? Em, las raíces más antiguas del término suelen relacionarse Palestina con los filisteos, que es un pueblo que se menciona repetidamente, ¿verdad? En las escrituras, los filisteos estaban en la costa sur de Canaán. Si uno tiene el mapa de Israel ahí, ellos estaban bordeando el Mediterráneo, ¿sí? En la parte sur, todo lo que sería Gaza, ¿sí? Por ejemplo, hoy Gaza, que es muy conocido por todo lo que ocurre ahí, Hamas, ¿verdad? Y todo el movimiento que hay dentro. Entonces Gaza, Ashkelon, que está arriba de Gaza, Ashdod, un poco más, Ecrón y Gat. Si eso aparece en Josué capítulo 13, versículo 3, en 1 Samuel 17. Entonces, y en términos antiguos, la palabra Palestina se relaciona con los filisteos, ¿sí? Ahora, lo que hay que aclarar sobre los filisteos es que algo interesante, que ellos no eran árabes ni tampoco musulmanes, ¿sí? Eran personas que venían de diferentes, ¿verdad? Tenían sus propios dioses, pero su existencia, hoy en día a los palestinos se los asocia con todo el surgimiento del Islam, ¿verdad? Y también anterior a las identidades nacionales modernas, pero en la antigüedad no se relacionaba a los árabes, no se los relacionaba a los musulmanes, ¿sí? Todavía no existían los musulmanes, el movimiento religioso. Entonces, es interesante al entender esto porque no se puede hacer una equivalencia automática entre filisteos bíblicos y pueblo palestino contemporáneo. Ya no se puede hacer esa conexión, pero por eso es bueno saber los orígenes del término. Entonces, es importante aclarar eso. Ahora, del término antiguo al uso posterior, al uso que se le da en la actualidad, hay una gran diferencia, ¿sí? Y eso es interesante porque en la Biblia no se encuentra un estado llamado Palestina ni un pueblo con una identidad nacional palestino, ¿sí? Eh, y eso es interesante saberlo porque nos ayuda a tener luz, un poco más de claridad, un poco más de entender cómo fueron los orígenes y cómo esto fue variando. Ahora, vamos a el segundo subtítulo que dice el cambio realizado por Roma, ¿sí? Esto básicamente ocurre, uno de los cambios más significativos fue en el 132 y 135 después de Cristo, ¿sí? Este cambio fue después de la rebelión judía de Bar Kokhba, ¿sí? Contra el Imperio Romano. Bueno, ahí están preguntando el material, lo van a tener disponible, sí, lo van a tener disponible en estos días, vamos a estar enviando a los grupos, por eso es importante que estén ahí eh, atentos. Ahora podemos poner en práctica la nota a mano o con computadora, como les guste más, ¿sí? Pero fíjense esto algo, el cambio realizado por Roma, uno de los cambios más importantes fue en el 132-135 después de Cristo, porque esta revuelta, los que han estudiado, los que no, les invito a que puedan estudiar historia, la rebelión de Bar Kokhba, que representó básicamente allí donde se destruye, ¿sí? El templo histórico, el templo que había sido sí, había embellecido por Herodes y prácticamente se destruye por completo el templo en aquel momento. El emperador Adriano lo que hace es que cambia el nombre de la provincia de Judea y la pone el nombre como Siria Palestina, ¿sí? Y muchos historiadores van a interpretar esa decisión como un intento deliberado
de querer debilitar la conexión histórica entre el pueblo judío y la tierra. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es muy importante porque esto ocurre en el 132 y 135 después de Cristo, donde queda ese nombre, básicamente, y ese nombre perdura por muchos siglos, ¿sí? Y obviamente esto es para ir analizando cada imperio, cada etapa de cada siglo, pero acá estamos hablando eh, de manera panorámica, ¿sí? Eh, Porque Palestina durante muchos siglos conserva este nombre, ¿sí? Pero no creó un nuevo pueblo. Esto es muy importante, no es que se creó un nuevo pueblo, simplemente se utiliza el nombre Siria-Palestina a una región geográfica. Pero en esta región geográfica van a vivir, durante siglos, van a vivir árabes, van a vivir algunos judíos, van a vivir cristianos, van a vivir drusos, otros grupos. ¿Por qué? Porque pasaron imperios británicos, el imperio bizantino, califatos islámicos pasaron por allí, imperio otomano, el mandato británico, o sea, pasaron por muchos siglos muchos pueblos, ¿sí? Y durante muchos siglos se les asocia este nombre, Siria-Palestina, ¿sí? Palestina es el nombre que más recurrente se le da desde el momento del emperador Adriano, ¿sí? Y cuando se le da este nombre, abarca a una región geográfica. No es que existió un Estado palestino independiente, sino que se le asocia este nombre a una región. Fue gobernado por diferentes administraciones, ¿sí? Por lo tanto, no es que haya existido un nuevo Estado, ¿sí? Por eso la realidad es mucho más diversa, por eso la realidad es más compleja de lo que se suele presentar en las narrativas modernas, ¿sí? Bien, entonces, como dije recién, quiero resaltar eso. Durante todos estos siglos existieron comunidades tanto árabes, ¿sí? Como judías, cristianas, drusas, otros grupos, ¿sí? Había, en el tiempo de los romanos también hubieron romanos, ¿sí? En el tiempo británico, ¿sí? Entre el 1920 al 1948 también estuvo la administración británica. ¿Sí? Y algo interesante que quiero resaltar ustedes ven la letra D del mandato británico, es muy interesante que como este nombre Palestina era muy común por la región geográfica, fíjense que hasta en aquel momento habían un nombre de un periódico judío, era el Palestine Post, ¿sí? Era un periódico judío, era una empresa de comunicación judía, ¿sí? Eh, entonces, eso asocia a la idea, este ejemplo que estoy mencionando, asocia a la idea de que simplemente la palabra Palestina era utilizada para referirse a los que habitaban en esa región. Y en esa región podían habitar judíos como árabes o católicos, ¿sí? O diferentes religiones, diferentes personas, diferentes creencias, diferentes lugares que provenían y se los identificaba oficialmente como palestinos. Luego, fíjense que había una banda compuesta por músicos judíos. ¿Y cómo se los llamaba? La Palestine Orquesta, ¿sí? O orchestra, como se diría sí, en inglés o no sé, ¿verdad? Luego había otras instituciones también sionistas que estaban teniendo un fuerte surgimiento, pero también estas instituciones utilizaban el término Palestina. ¿Y para qué menciono estos ejemplos? Porque esto demuestra, ¿sí? Que había un significado contemporáneo de la palabra, ¿sí? Había un significado contemporáneo de la palabra y que hablaba de algo relativamente reciente. Cosa de que ese significado que se entendía en ese momento es muy diferente a lo que hoy se le da a entender, ¿sí? Luego, más adelante, surge la identidad palestina moderna, ¿sí? Y aquí, a lo largo del siglo XX, se fue consolidando esta identidad nacional palestina moderna, ¿sí? Y lo que provocó que se consolide una identidad nacional, y abro paréntesis, es
que se consolide una identidad nacional no significa que se consolide un Estado moderno, sino que un grupo de personas se identificaron, ¿sí? Como identidad como palestinos. Y eso es lo que hay en la actualidad. Hoy hay millones de palestinos, ¿sí? Que son árabes, ¿sí? Esta es su identidad nacional, ¿sí? Y eso es importante saber porque tampoco hay que negar esa parte de la realidad, ¿sí? La pregunta clave acá no es solo cuándo apareció el nombre de Palestina, porque nos damos cuenta que esto era muy antiguo, ¿sí? Ya de tiempos, como dijimos al principio, hace unos minutos atrás, del origen de los filisteos ya. Sino, lo importante no es cuándo surgió esta palabra o el nombre Palestina, sino las narrativas, las cosmovisiones que se van escondiendo detrás de esas palabras hoy, en el presente. ¿Sí? Ese es el llamado que tenemos. Primera Tesalonicenses 5:21 es un llamado a discernir, a examinar, no simplemente a examinar y no repetir todo lo que estamos escuchando. Por eso la pregunta más importante es ¿por qué esta palabra Palestina está generando tantas emociones, genera tantas divisiones, tantos conflictos en nuestros días? ¿Sí? Entonces, eso nos lleva, obviamente, a analizar la historia detrás del conflicto moderno, ¿sí? Y aquí yo dejo varios subtítulos porque esto nos lleva a analizar, ¿verdad?, diferentes temporadas. Yo no voy a llegar a cubrir o a mencionar en detalle cada una de estas, pero fíjense, el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral es una de las historias que lleva y pone un poco el porqué del conflicto moderno. O sea, estamos hablando del regreso del pueblo judío, estamos hablando durante casi 2000 años, el pueblo judío estuvo disperso entre las naciones. O sea, las oraciones judías continuaron mirando hacia Jerusalén durante casi 2000 años, hasta que llega ese momento, ¿sí? O sea, imagínense las fiestas bíblicas, era para que el pueblo recuerde la tierra, la esperanza del regreso, que permanecía viva generación tras generación, hasta que a finales del siglo XIX, ¿sí? El 14 de mayo de 1948, esto dio como fruto después ustedes saben lo que han estado estudiando la historia, es un movimiento que se impulsó por muchos factores. ¿Qué estaba pasando en Europa? Había un antisemitismo creciente, ¿sí? Eh, de hecho, estaban saliendo de un holocausto donde más de 6 millones de judíos murieron, ¿sí? Los pogromos en Europa del Este, ¿sí? Esos expresiones de odio y de violencia explícitas al pueblo judío. Fíjense qué fuerte esto. ¿Sí? O sea, el pueblo judío venía ya de unos aproximadamente 300 a 400 años de conflictos en las tierras que se encontraban dispersas. ¿Sí? Entonces, el deseo de encontrar seguridad después de esos siglos de persecución era algo para ellos decisivo. Era cuestión de vida o de muerte y no para dejarlo como un término metafórico. Era explícito, era real. Millones de judíos estaban muriendo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que llevó al conflicto moderno fue entonces el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral. Luego el desarrollo de la identidad palestina moderna, ¿sí? Em, Como dije recién, es importante comprender que la identidad palestina moderna, ¿sí? Em, y la existencia de un Estado palestino son dos cosas diferentes. Hasta el día de hoy no existe un Estado palestino plenamente constituido, un Estado palestino soberano, un Estado que sea reconocido de manera efectiva sobre un territorio. Solamente está esta identidad por la cual muchos se identifican, que son millones hoy, ¿verdad?
Entonces, cuando hablamos de Palestina es importante distinguir entre la identidad contemporánea, que hoy la asumen millones de personas, ante la existencia histórica de una nación o un Estado palestino, ¿sí? Em, y fíjense qué interesante, porque cuando uno estudia la historia, por ejemplo, el establecimiento del Estado de Israel, que fue en el 1948, las Naciones Unidas fueron las que aprueban un plan de partición, ¿sí? Que contemplaba, por un lado, la creación del Estado judío, pero también la creación de un Estado árabe. ¿Y qué pasó? Los líderes judíos aceptaron la propuesta. Ellos dijeron sí a cualquier costo, pero queremos, lo necesitamos. Ya no es una opción. Pero también se les propone a los líderes árabes la creación de un Estado árabe y los líderes árabes lo rechazan. ¿Sí? Entonces, ante el rechazo de una parte del liderazgo, pero la aprobación, la aceptación de otra parte del liderazgo, entonces el 14 de mayo del 1948 nace oficialmente el Estado de Israel, ¿sí? Y obviamente nosotros a la luz de la palabra conectamos con Isaías 66, que dice, nacerá una nación en un solo día, ¿sí? Y el Señor responde, yo que hago dar a luz, haré nacer a esta nación. O sea, Israel vuelve a aparecer en el mapa y eso desata, como venimos hablando, una guerra, un conflicto. Si la primera guerra árabe-israelí, desde entonces hubieron múltiples guerras, conflictos, ciclos de violencia, ¿sí? Y sigue tocando hasta nuestras generaciones. Entonces, evidentemente es una historia compleja, más compleja de lo que se suele contar. Es mucho más compleja de lo que se puede percibir en un reel de 60 segundos, aunque se trate de explicar. Es un error común, ese es un error común de tratar de hacer simple algo que ha ocurrido opresión, conflicto a lo largo de muchos años, de siglos, ¿sí? Y, pero la Biblia ahí es donde nos recuerda que el problema fundamental de todo esto no es político, sino espiritual. Fíjense qué interesante que Romanos 3:23 de repente deja a un lado las narrativas políticas o las narrativas humanas y dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, sean judíos, sean árabes, sean de cada pueblo que los diferencie, todos necesitamos lo mismo, todos, dice, todos pecaron, todos fueron destituidos. ¿Qué quiere decir esto? Tanto judíos y árabes necesitan redención, reconciliación y necesitan un Salvador, ¿sí? ¿Cuánto van siguiendo la raíz de este conflicto? ¿Sí? Entonces, el siguiente punto aparece un subtítulo que es el problema detrás del problema, ¿sí? Como dijimos al principio, este problema es espiritual, tiene una raíz espiritual, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice Efesios capítulo 6. Y algo que tenemos que resistir, hay dos errores a poder discernir y resistir a no caer. Número uno es que pensar en Israel, ¿sí? Como un estado o un grupo de personas moralmente perfectas, ¿sí? Eso es un error que no podemos caer, porque no existe perfección moral, perfección humana, sin hasta el día que Cristo venga. Si ese es un error a discernir y no, porque si no nos dividimos y tomamos partidos, ¿verdad? Pero el segundo error es también pensar que el conflicto se explica únicamente por causas humanas. Y es verdad que una causa humana puede desatar otro conflicto y otro conflicto y otro conflicto, ¿verdad que sí? Pero la raíz de esos conflictos no se puede explicar solamente por causas humanas, ¿sí? Yo digo que tanto en una guerra, ¿verdad? No existe lado bueno y malo si lo vemos como ciudadanos del reino. No existe quién está haciendo bien y quién está haciendo mal,
La guerra es injusto para cualquiera, ¿sí? Hasta que el Señor venga, hasta el día que Él venga, los cielos se abran, ¿sí? Y el rey, juez justo, vendrá, pondrá su trono en Jerusalén y Él va a firmar su trono, su justicia, Él va a venir a gobernar con vara de hierro para todas las naciones, ¿sí? Y entonces las naciones van a andar a la luz de sus estatutos, ¿sí? Va a haber un antes y un después. Y es parte de nuestra asignación hoy, que así como ocurrió en tiempos de Esther, ¿sí? En tiempos de exilio, en la persecución romana, en el antisemitismo europeo, lo que ocurre en el Holocausto, ¿sí? Hoy vamos a seguir viendo expresiones modernas de odio contra el pueblo judío en nuestros días. Una de las fechas que marcó un antes y un después, el 7 de octubre del 2023, ¿sí? Van a seguir ocurriendo tristemente hasta el día que todo ojo le verá, hasta el día que toda lengua confiese, ¿sí? Entonces, ahí abajo está este subtítulo, que lo que la Biblia revela acerca de esta tierra, que viene resumiendo un poco todo lo que estamos tratando de explicar a la luz de la palabra, que la tierra, como parte del pacto que Dios le da a Israel, ¿sí? En Génesis 12:1 es: vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré, ¿sí? Y en Génesis 15:18 le dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, ¿sí? Posteriormente en Génesis 17:18 también le dice, vuelve a afirmar: te daré a ti, a tu descendencia. Lo voy a hacer en la tierra que estás morando. Toda la tierra de Canaán será heredad perpetua. Tiene que ver con una decisión divina, ¿sí? Tiene que ver con la soberanía de Dios. Claramente Israel fue escogido para servir. El hecho de que Israel sea escogido no significa que sea favorito, sino que ahora tiene una responsabilidad: es servir a las naciones, modelar el verdadero sacerdocio, ¿verdad? Que tiene que ser restaurado, y no para exaltarse, ¿sí? Porque Deuteronomio 9, Dios le habla y dice: no te escogí por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, sino que, dice, entras a poseer la tierra no por tu propia justicia ni tu rectitud, sino porque yo amé a tus padres, amé a Abraham, amé a Isaac, amé a Jacob, ¿sí? Tiene que ver con un pacto que él hizo con las generaciones. Ahora, la desobediencia también trajo consecuencias, eso también mencionamos, pero eso no anula la pregunta de: ¿ha terminado Dios con Israel, verdad? Porque Pablo aclara explícitamente en Romanos 11 diciendo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y en el versículo 1 ya está esta respuesta explícita: en ninguna manera, ¿sí? Porque irrevocables son los dones, el llamamiento de Dios, ¿sí? Lo que Él llamó, lo que Él entregó, es irrevocable, dice el versículo 29. Y entender por qué lo que la Biblia revela es relevante, porque Jerusalén ocupa un lugar único en el propósito de Dios, ¿sí? A mí me gusta siempre recordar Salmos 132, versículo 13, que dice que Jehová ha elegido a Sión. Salmo 132, versículo 13, y la quiso por habitación para sí. Luego más adelante dice: este será para siempre el lugar de mi reposo. Pero algo que me encanta es que no dice que Sión o un grupo de ese lugar escoge a Dios, sino Dios escogió ese lugar. Lo vuelve totalmente diferente. Esta elección no tiene que ver con una voluntad humana, tiene que ver con la voluntad divina. Por lo tanto, entender ahora el futuro de Jerusalén y lo que va a suceder en esa tierra vuelve del todo determinante a la raíz de este conflicto. Dice, hay profecías claramente, Isaías capítulo 2, versículo 3: porque de Sión
saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Eso dice Isaías capítulo 2 versículo 3. ¿Sí? Luego Miqueas capítulo 4 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, en los últimos días, cuando el Señor venga, es un término siempre relacionado al día del Señor, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, este lugar, ¿sí? El monte de Sión, Jerusalén, ¿sí? Y Zacarías capítulo 14, versículo 4 vuelve a hablar esto explícitamente, dice, y se afirmarán sus pies, ¿sí? Cuando el Mesías venga, ¿sí? Cuando Jesús venga, dice que sus pies serán afirmados en aquel día sobre el monte de los olivos, ¿sí? Este monte que da la vista oriental, em, a la entrada a Jerusalén, que es a la entrada donde estaba situado el templo, ¿sí? Y él va a entrar y dice que los montes se van a partir en dos y este va a ser la entrada triunfal gloriosa de Cristo, ¿sí? Que ni los montes podrán contener. Sus pies serán afirmados sobre este lugar y él hará, dice Jeremías 3:17, de Jerusalén trono de Jehová para todas las naciones. Wow, cada vez que yo hablo, cada vez que menciono estos versículos, no dejo de en mi espíritu decir gracias, Señor, que tu plan es más grande que los conflictos modernos. ¿Sí? Esto tiene que ver con su corazón. Ahora, acá viene la pregunta y para poder responder y poder poco a poco aplicar. ¿Cómo debe responder la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo debe responder? Bueno, como arrancamos diciendo, el primer llamado es a discernir. ¿Y qué tenemos que discernir? ¿Se acuerda que Jesús en Mateo 24 menciona una y otra vez, ¿sí? Que tengan cuidado que no sean engañados, ¿sí? Tengan cuidado con el engaño. Una y otra vez Jesús y los apóstoles nos exhortan, nos llaman la atención a no ser engañados. Tiene que ver con errores que estuvieron pero también hoy están cobrando fuerza, ¿sí? El primer error, discernir toda idea, toda doctrina, todo pensamiento, ya sea humano y otros que quieran ponerle voz bíblica, como por ejemplo el primer error, rechazar a Israel, ¿sí? Esta postura está conocida comúnmente como teología del reemplazo. Esta teología hoy en día está en muchas partes y sostiene que la iglesia reemplaza completamente a Israel en los planes de Dios. ¿Sí? Y esa teología promueve por consecuencia un desprecio al pueblo judío. Hay muchos cristianos que hoy desprecian, odian al pueblo judío porque creen que ya Dios terminó con Israel por sus errores, ¿verdad? Y eso nos lleva, fíjense Pablo cómo confronta esta idea de manera directa, Romanos 11:1, lo leímos recién, que ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera, ¿no? Entonces la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia fue injertada en esta obra de redención, de gracia. Fuimos injertados. Ahora, rechazar a Israel significa ignorar una parte, wow, importante, clave, fundamental en su plan. Luego tenemos otro error que tenemos que tener cuidado. Quizás no rechazamos a Israel, pero el otro error es idealizar a Israel, ¿sí? Eh, ¿Qué tiene que ver, qué tiene que decirnos este error? Es que muchas veces podemos apoyar a Israel y en una idea inconsciente estamos justificando todo lo que el Estado de Israel o una administración gubernamental israelí haga. Y hay que discernir, hay que diferenciar entre el propósito eterno de Dios para Israel a decisiones humanas tomadas por el gobierno. No son las mismas cosas, son cosas diferentes. ¿Verdad que hay que orar por los gobiernos, hay que orar por las autoridades para que hagan la voluntad de Dios? Eso
es palabra de Dios, pero no significa que toda decisión que un gobierno toma ya es respaldada por Dios, sino al revés, tenemos que orar para que haya temor de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante no idealizar. De hecho, los profetas tuvieron que justamente confrontar a reyes de Israel, tuvieron que confrontar al pueblo una y otra vez por ya sea idolatría, corrupción, injusticias. Pero eso no quita a que dejemos de amar lo que Dios ama. ¿Se entiende? Bueno, ahí tenemos más errores, más errores a discernir. Tan importante eso es como también el otro extremo, a odiar a los árabes. Tristemente, uno de los errores que también más duele es el que muchos cristianos desprecian a los pueblos árabes. Pero a la luz de la palabra no tenemos permiso de despreciar a los árabes. No tenemos permiso porque Dios tiene un plan con ellos. ¿Sí? Isaías 19:24 menciona que el Señor va a traer avivamiento en el Medio Oriente. El Señor va a tocar las naciones árabes. Dice, en aquel tiempo, dice, Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. ¿Sí? Eso es muy fuerte lo que está diciendo. Está ubicando que mientras Dios tiene un plan con Israel, Dios quiere restaurar a Egipto. Dios va a levantar un remanente en Egipto. Y ya lo está haciendo. Si tenemos hermanos en Cristo que han estado yendo a Egipto en estos últimos años y nos están dando testimonio de un despertar espiritual, amados. El Señor está despertando porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Él está haciendo, ¿sí? Y nosotros podemos colaborar a ese obrar. Entonces, el Señor está restaurando en Egipto un remanente, en Asiria, lo que es hoy las regiones de Irán, de Turquía, ¿sí? Bajo la iglesia perseguida, ¿sí? En Irán, la iglesia clandestina que está debajo del suelo, si están escondidos. Está habiendo un crecimiento del Evangelio. El Espíritu Santo lo está haciendo. Y qué hermoso ver que Dios está despertando este remanente en las naciones árabes, porque van a provocar al pueblo judío para salvación, para celos. Les va a provocar. Dios está obrando, Él está tejiendo las redes. ¿Sí? Entonces, el propósito no es de Dios, no es destruir a un pueblo y salvar a otro, sino la redención de las naciones. ¿Sí? Dios no viene por un pueblo, Dios viene por todas las personas que están abriendo el corazón al Rey de Gloria, al Rey de las naciones. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. Bueno, otra ya se nos está yendo el tiempo, es interpretar, otro error, interpretar todo desde la política. Y es muy importante conocer de política, es importante conocer de historia. Hoy mencionamos de manera muy rápida cosas importantes en la historia. Es importante conocer geopolítica, pero ninguna de ellas puede reemplazar la autoridad suprema. La autoridad suprema sigue siendo la palabra de Dios. O sea, todos estos conocimientos que podemos tener pueden complementar, fortalecer a la autoridad suprema. ¿Sí? Entonces, esta es la autoridad suprema, es su palabra. ¿Sí? Y es este llamado de primera de Tesalonicenses 5:21, examinen todo, retengan lo bueno. O sea, ese es el llamado de discernir. Tenemos que examinar, tenemos que escuchar. Hoy estás conectado en esta masterclass, en este tiempo de estudio de palabra. Examina todo y luego oremos, retengamos, Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres que mi espíritu retenga de todo esto? Señor, dame discernimiento, quiero trabajar este discernimiento, porque un pueblo que, que deja de discernir es un pueblo que va a repetir simplemente narrativas que escucharon en las redes sociales y lo escucharon allá y acá y nos bloqueamos, ¿sí? Entonces, el último error que es también muy importante es olvidar que nuestro rey va a regresar a Jerusalén. Amén. Muy bien.
Vamos a avanzar con lo último y ya vamos a orar. ¿Sí? Nuestro llamado, que es no escoger entre pueblos, no tomar partidos, ¿sí? Nuestro llamado es, somos agentes de reconciliación, reconciliar, ¿sí? La familia abrahámica, que creemos que Dios vino para derribar este muro de enemistad entre pueblos, ya sean judíos y árabes, entre judíos y gentiles. Eso viene a derribar, ¿sí? No podemos tomar bandos, no podemos caer en las tendencias políticas. Nuestro llamado en este tiempo es interceder, ¿sí? Eso es lo cual nos reúne también hoy. Pero para interceder de manera correcta, hoy tuvimos que apartar 50 minutos, 55 minutos, ¿para qué? Para aprender a pensar bíblicamente, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos interceder de manera alineada al corazón de Dios? Pensando bíblicamente, aprendiendo a pensar bíblicamente. Y por eso valió la pena estos minutos, porque hoy, cuando vamos a abrir nuestras bocas en oración, estos últimos minutos que nos quedan, vamos a decirle gracias, Señor, que tú sigues al control, pero gracias que nos estás equipando para ser libre de todo engaño. Nos está dando el discernimiento de tu espíritu en nosotros, ¿sí? Por eso quiero que podamos orar cuando oremos por la paz de Jerusalén. La paz de Jerusalén no es que el conflicto moderno se termine, la paz es que venga el príncipe de paz, que sea revelado el príncipe de paz tanto a árabes como a judíos. Y hoy el Señor lo puede hacer, hoy el Señor lo está haciendo. Que el Señor se revele como el príncipe de paz en familias árabes, que se revele al príncipe de paz en familias judías, que Él lo haga, que traiga plenitud en medio del conflicto. Oremos por la salvación de Israel. Esto es bíblico, orar por la salvación de Israel, ¿sí? Luego podemos orar también por los pueblos árabes de manera específica, de acuerdo a Isaías 19, ¿sí? Para que la iglesia permanezca firme en la verdad en medio de las confusiones, de las narrativas actuales. Creo que el Señor nos está equipando, amados. Creo que esta conexión viene a fortalecer un fundamento, ¿sí? Y esta semana, quiero cerrar con esto para orar, justamente había sacado a mis niños al parque y claro, empiezo a escuchar a otros niños que estaban allí jugando. Había un grupo de niños árabes y empiezan a gritar, Free Palestine, Free, Free Palestine. ¿Sí? Palestina libre. Y otros grupos de niños que son judíos escuchan esto. Estamos hablando de niños de 4 5 6 años. Yo estaba ahí presenciando esto y mientras estaba con mis niños más pequeños y estos grupos de niños judíos se acercan y le empiezan a decir, Only Israel, sí, solo Israel. Y dentro mío, en mi corazón digo, Señor, porque yo veía niños, yo veía a nenes que quizás están repitiendo lo que sus casas están hablando. Y en ese momento decía, qué responsabilidad tenemos hoy como hermanos en Cristo de poder primeramente ser libre de caer en extremos, ¿sí? De no caer en la narrativa de este mundo. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a decir solo Free Palestina o qué vamos a decir solo Israel? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué bandera vamos a levantar? ¿Sí? ¿Qué bandera, qué narrativa vamos a defender? Y decía, Señor, danos la gracia para que podamos levantar esta bandera. ¿Sí? En tiempos donde las narrativas y los conflictos, las confusiones nos quieren torcer el corazón, tomar partido por uno o por otro y decir, Señor, yo quiero que tú vuelvas, yo quiero que tu reino se establezca en esta ciudad. Yo quiero que, y estábamos acá, estábamos orando en los parques acá de Jerusalén, y yo le decía, Señor, que tu reino se establezca en Jerusalén. Señor, ¿se acuerdan cuando Josué
se acerca al ángel del Señor y le dice, ¿tú estás con nosotros o en nuestra contra? ¿Sí? Y él le dijo, de ninguno de los lados. Y le dice, entonces, ¿de qué lado estás? Yo soy del lado de el ángel, el capitán de los ejércitos del Señor. Y en ese momento Josué se humilla y le dice, he aquí tu siervo, ¿no? Y él entiende que no se trata de bandos. Yo creo que el Señor nos está llamando la atención hoy y decir, no se trató de bandos, se trata de su reino, de su voluntad. Así que vamos a orar. Yo quiero que podamos orar en estos minutos y podamos cerrar. Sé que no se nos fue de tiempo, pero podamos cerrar dos, tres personas que juntos podamos levantar oración. Todos podemos hacerlo, pero personas que se ofrezcan también a orar con micrófono abierto, porque entendemos que esta guerra no es contra carne ni sangre, esta guerra no es de ideologías, de narrativas modernas, esta guerra viene a velar corazones que no están abriendo sus ojos al discernimiento que el Espíritu quiere dar. Pero hoy oro en el nombre de Jesús que el Señor nos unge. Señor, úngenos, úngenos, todos los que estamos aquí, Señor, úngenos con el discernimiento, no tan solo para nosotros a nivel personal, Señor, úngenos con un corazón que va a llevar a otros a la luz del Evangelio. Señor, úngenos para que nuestra intercesión, para que nuestras palabras puedan liberar a otros de este engaño. Oh Señor, que está dividiendo corazones, que está dividiendo pueblos. Señor, que así como yo escuchaba a estos niños gritar narrativas modernas de conflicto, Señor, hoy nuestro corazón se conmueva a ver cómo muchos han estado repitiendo simplemente palabras, pero vacías del fundamento eterno. Señor, yo oro, Padre, que ahora tus palabras se hacen carne en nosotros. Señor, yo oro, Padre, que todas estas doctrinas, estos errores que están queriendo atrapar corazones, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro que se levanta un remanente. Dice tu palabra en Daniel capítulo 12, que los entendidos resplandecerán. Señor, yo oro, Padre, que luz resplandece en medio de las oscuridades que nos quieren rodear. Señor, oramos, Padre, que tu luz arde tan fuerte en nuestros corazones como una antorcha. Así como Juan el Bautista dice que Jesús describió a Juan el Bautista como una antorcha en medio de la oscuridad. Señor, oro, Padre, haz arder el corazón como una antorcha en medio de la oscuridad. Aquí estamos conectados de diferentes naciones, ciudades representadas. Oro, Padre, que se enciende una antorcha en cada localidad donde cada uno de nosotros nos encontramos. En el nombre de Jesús, Señor, aumenta el clamor, aumenta el clamor. Aumenta el clamor en medio nuestro, Señor, que tu espíritu nos lleve a discernir, que tu espíritu nos lleve a callar lo que la Biblia calla, pero a gritar lo que la Biblia está gritando. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias.